Hola, hola mis queridos y queridas, bienvenidos a un episodio más de Trilogía Interior. Este es un espacio donde juntos descubriremos cómo el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma nos abre caminos de transformación. El día de hoy conmigo se encuentra una mujer muy especial, una mujer que ha tocado muchísimas almas a través de su experiencia. Ella es Dalita Baquian, es autora, es amante del yoga, es canalizadora de ángeles y a través de su historia ha tocado muchísimas almas. Una mujer que se atrevió a sanar en voz alta. Con su libro Mi divorcio y yo, más que un adiós, el regreso a mi alma, Dalita no solamente nos habla de separaciones, sino también cómo un proceso de pérdida puede convertirse en un camino de reencuentro. Así que, Dalita, gracias por estar aquí, bienvenida a este espacio. Es un gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Desi, namaste, siempre saludando de alma a alma. Gracias por invitarme a tu podcast, a Trilogía Interior. Me encanta el concepto de tu podcast y gracias, encantada de estar aquí contigo hoy. Gracias a ti, Dalita, por estar aquí con nosotros el día de hoy y por regalarnos también este espacio que sé también que tienes una agenda complicada con todo este tema del libro. Así que primero, felicitaciones. Ya nos vas a contar un poco más de qué se trata todo esto y nos vas a llenar de bonitos mensajes, sé que sí también. Pero bueno, primero para quienes no te conocen, ¿quién es Dalita Abaquian? Más allá de la canalizadora, del amante del yoga, de la autora. Esa esencia tuya, ¿quién es? Bueno, como tú misma lo has dicho, esencia, presencia. Yo creo que todos estamos invitados a encarnar esa esencia y esa presencia que somos dentro de nosotros, más allá de los distintos roles que podamos desempeñar. Y cuando uno abraza esa esencia que uno es, uno se conecta con esa calma y con esos recursos internos que independientemente de que el mundo se esté cayendo, uno está centrado y uno está en su quietud, en su calma, en su sabiduría interna para hacerle frente a lo que venga. Entonces, básicamente somos presencia y la invitación es a abordar y a abrazar esa esencia que cada uno de nosotros lleva adentro. Me encanta. Dalita, y cuéntanos ahora sí cómo es o nárranos un poco ese momento donde todo cambió. ¿Cómo nace mi divorcio y yo, más que una diosa, el regreso a mi alma? Mira, a mí me encanta esta historia porque ciertamente la mayoría de nosotros hemos pasado por ese punto de inflexión que llega un momento que nos ponemos de rodillas y decimos, Dios mío, muéstrame, ¿qué decisión voy a tomar? Y yo lo que escucho en ese momento es, escribe un libro. Ok. Entonces, cuando yo escucho esto, eso fue una canalización que yo tuve en ese momento y yo dije, ok, entonces de repente vi como una película, si yo voy a escribir un libro ya, en mi mente vino de lo que iba a escribir, yo dije, ok, entonces este es mi camino al divorcio y desde ese momento las señales fueron apareciendo una tras otra y hasta que no di a luz a este precioso bebé que hoy tengo aquí entre mis manos, o sea, mi alma no se quedó quieta. Ahí supe que había un propósito mayor a lo que yo pretendía que fuera, tenía que soltar el control y fluir con eso que se me estaba encomendando, pues. Definitivamente, qué lindo. ¿Y qué te llevó a transformar, Dalita, esta historia personal? Porque realmente hay que tener valentía, ¿no? Para hablar de temas tan personales y tan íntimos en voz alta, porque por más de que es un libro, son palabras que salen del corazón. Quisiéramos saber un poquito qué te llevó a dar ese paso. Entiendo que fue una canalización, pero fue porque querías también que se reflejara esa experiencia tuya con las demás personas que quizás pudieran estar atravesando situaciones similares y no tenían como esa valentía de dar el paso. Sí, muy en el fondo, eh, yo creo firmemente que todos estamos en el mismo camino evolutivo y que con algunas variaciones, pues todos estamos llamados a trascender Claro. lo mismo, ¿no?
porque en el tejido colectivo todos venimos de las mismas heridas. No sé si habrás escuchado de las heridas de abandono, de rechazo y de todos estos traumas que se originan en las primeras edades de nuestra vida, en nuestra etapa más vulnerable, y de cierta manera los que elegimos despertar desde otro nivel, eh, empezamos a tener clara estos traumas, estas heridas y estos patrones, y yo dije, wow, si yo estoy despertando y hay gente que está pasando por lo mismo, pues ¿por qué no? El mensaje claro que yo quiero transmitir es que no estamos solos y que este libro puede ser un acompañamiento para muchas mujeres, porque en ese momento en el que yo me sentí sola y me abrí y descubrí todo esto de la vulnerabilidad, yo dije, wow, qué bonito que hay personas que ya han pasado por esto y me están tendiendo la mano, entonces, ¿por qué yo no hacer lo mismo, no? Y que no se Ujú. quedara solo entre conversaciones de amigas que siempre terminan siendo enriquecedoras e interesantes, pero si así como tú y yo podemos conversar y enriquecernos, ¿por qué no darle la oportunidad a más mujeres de que se enriquezcan con este mensaje y se atrevan a elegirse a ellas mismas y sepan que no están solas? ¿Cómo te diste cuenta de eso, Dalita? Porque me imagino bueno, ahora estamos un poco del lado de la luz, ¿no? Todo está un poco más claro, ya tienes mayor conciencia, estás más presente, estás más despierta. Pero me imagino que al principio no fue así, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese comienzo? ¿Cómo fue ese transitar? Sí, efectivamente, la noche oscura del alma existió, fue real, la viví, la dolí, la padecí, la sufrí, todo con todo. Y por eso es Claro. que yo recomiendo en mi libro que el primer paso es aceptar que eso existe y atravesarlo. Porque ¿qué pasa? Muchas veces, claro, nos sentimos de que nos estamos muriendo y nos enfocamos en el trabajo, en el viaje, nos metemos en otra relación y hacemos como que si nada ha pasado. Y lo que Claro. estás haciendo es sepultando todo lo que tú sientes ahí 3.000 metros bajo, no bajo tierra, no bajo tu interior, porque eso se va a quedar en el cuerpo. Y si tú no lo trabajas, se te va a convertir en alguna cosa física, ¿no? Porque toda enfermedad física tiene su origen emocional. En mi caso, yo me atreví a usar esto como una puerta de entrada y a trabajarme internamente, cosa que yo jamás había hecho. Yo era una mujer fuerte, regia, perfecta, todo, ¿no? Yo me metí en un papel que yo dije aquí inquebrantable, ¿no? Y Ujú. cuando me di el permiso de quebrarme, ahí empezó a ocurrir la magia y empezó a salir todo, todo. Y mira, yo era una mujer que no le importaba llorar donde fuera, porque yo dije, asumí que estaba en mi duelo y que yo necesitaba mi espacio y Ujú. la libertad de llorarlo, pues todo lo que nunca lloré durante años, que también lo Claro. comparto en mi libro, aproveché de llorarlo ahí. Llegó un momento que hasta yo pensé, estoy llorando por mí y por todas mis ancestras, o sea, porque era tal. Y yo iba a cada terapia y yo lloraba, o sea, tú me hacías, y ya yo, o sea, una Claro. cosa impresionante. Y es eso, que no nos damos el permiso de sentir la mayoría de las veces, y entonces yo me di el permiso y yo dije, bueno, vamos con esto para adelante y a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Claro. Y es un momento que por más que la gente te lo diga, que vas a estar bien, que agradeces lo que tienes, cuando tú estás con tu nube negra, o sea, tú no hay forma de quien te saque de ahí, ¿no? Pero Sí. tienes que tener la disposición y el acompañamiento adecuado para poder salir de eso, salir, no, transformarte, ¿no? Porque ese es el objetivo, no que sigas siendo el mismo de cuando entró en esa situación, sino de que ganes las herramientas, la experiencia para Ujú. poder convertirte en la nueva persona que estás destinada a ser, porque todo tiene un propósito. De acuerdo. Me imagino que en ese proceso también de dolor que dices que lloraste muchísimo, era también porque veías un poco que la historia que te habías contado, de esa historia de familia perfecta, de los pasos que de pronto la sociedad nos marca como mujeres que tenemos que ir alcanzando, que también forman parte pues de estas creencias colectivas, ¿no? Te gradúas, me imagino, te gradúas, te casas, tienes hijos, o sea, es como
como check, 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 ¿no? Y si de alguna manera si no vamos haciéndole check a la lista, algo está mal. Sí, porque así Oh. parece que nos tiene un poco la sociedad como etiquetadas, ¿no? Entonces, me imagino que ese proceso de dolor también fue observar que parte de esa vida no era. O sea, cuéntame. Sí, yo cuando hice todo mi checklist y llegué a la cima de mi checklist, yo dije, ajá, Ajá, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no me claro, siento plena? ¿Por qué no estoy feliz? ¿No? claro. Y era un poco ese, detenerme un poco y decir, ¿esta soy yo realmente? ¿Es esta la vida que yo quiero? Ujú, Y cuando tú estás en este camino espiritual, y hay que decirlo, que tú empiezas como a estar más despierto, más consciente y a ver cosas donde otros no las ven, pero en el buen sentido de la palabra, yo dije, no, ya va, aquí hay algo que no está bien. ujú, Claro, en ningún momento sospeché que ya ese estilo de vida no estaba compaginando con quien yo me estaba convirtiendo y estaba un claro, poco disociada de esa realidad, pues. Porque mientras más conexión estaba desarrollando internamente, más me estaba alejando de esa vida que no tenía nada que ver conmigo. claro. Que mi ser estaba tratando de encajarse en ese checklist y cuando llegué al llegadero, como dicen, y vi que eso no me estaba haciendo feliz, ahí fue cuando llegó ese punto de inflexión, a lo que yo llamo punto de inflexión, pues. Claro. Y claro, pues hay que hacer, en mi caso yo decidí transitarlo. Y como te Ujú, decía en un principio, no dejarlo pasar ni evadirlo con otras cosas. O sea, es un trabajo bien bonito y de verdad yo le invito a todos los que estén pasando por un momento difícil que se permitan vivirlo, que se permitan explorarlo, ver de dónde viene. Yo en mi libro comparto que no era solo mi historia, sino como claro. la historia de los que vinieron antes de mí fue clave para yo poder llegar aquí ahora. Y cuando hablo de que es el regreso a mi alma, es precisamente porque creo en un plan divino y creo en que todo está siendo perfectamente guiado y todo tenía una razón de ser. Entonces, Ujú, todo ese dolor en realidad es un gran maestro y es la puerta de entrada para tú convertirte en la persona que estás destinada a ser y para que tú puedas honrar a todo tu linaje, tanto femenino como masculino, que están allí apoyándote aquí, aunque tú no los veas, están sí. allí, pues, y si ellos te están viendo así como por un huequito y decir, dale, estamos contigo, tú puedes con esto, tú eres la elegida, así que aquí estamos. Me Es un encanta. trabajo maravilloso. Es maravilloso porque cuando te das cuenta de que verdaderamente estás siendo acompañada y guiada, a veces a mí en lo personal me pasa, ¿no? Que decido cosas, tomo decisiones, porque al final todos tenemos este libre albedrío, ¿no? Al final tomo la decisión que voy a tomar y de pronto digo, bueno, espero que yo no me esté desviando tanto, ¿no? Porque me imagino a mis guías espirituales como por allá arriba y no sé, supongo que ellos trazarán 7000 caminos distintos para llegar igual a donde hay que llegar, ¿no? Entonces tú agarras el camino A y de pronto yo me encuentro como visualizando mis guías desde aquí arriba y yo tomando el camino A y a lo mejor me detengo y digo, ay, ojalá que no me esté desviando tanto, porque imagínate todo después, todo lo que toca dar vuelta, ¿no? Pero bueno, esa es un poco mi percepción chistosa de cuando tomo decisiones de este estilo y digo, bueno, ojalá que no me esté desviando tanto de lo que tengo que aprender, porque, o sea, después regresar al punto cuesta más, ¿no? Pero me imagino que también en tu caso tenías ¿qué creencias, no? Porque quiero un poco como ir a la Dalita del pasado y a la Dalita de hoy, que es una Dalita más fresca, más presente, más consciente, como decías al inicio. Pero yo supongo que en ese momento existían muchas creencias. ¿Qué creencias crees que tuviste que dejar atrás para decir, ok, o sea, yo creía A, pero no? Y Claro. que estoy segura que son creencias que mucha gente, Dalita, que esto es lo más bonito y lo más importante de compartirlo, que son creencias que por casi todas seguramente las hemos tenido y las hemos compartido.
Entonces es bueno a veces alzar la voz también y compartirlas un poco, porque quizás eso es lo que le falta a alguien para darse cuenta, ¿no? Y tomar decisiones. Entonces, ¿qué creencias crees tú que tuviste que transformar para darte cuenta de esto que estabas transitando? Correcto, muchas creencias. Y voy a partir de lo que venías hablando de desviarse, que en realidad es encaminarse porque no hay camino fallido, ¿no? Todo está Ok, destinado a ser, ¿no? Porque ya sé. estamos siendo guiados todo el tiempo, así que no nos estamos desviando, sino que nos estamos encaminando. Y una de las creencias que quiero compartir y que sé que muchas venimos de allí es que necesitamos un hombre para ser feliz y que toda nuestra vida gira en torno al hombre, a poner al hombre en un pedestal, a desvivirse y a sacrificarse por el hombre. Entonces, Claro, cuando yo me di cuenta de todo esto, yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y literal, yo claro. creí que yo me iba a morir el momento que yo dejara a ese hombre, porque eso era todo lo que estaba en mi cabeza. Ya, soy la mujer más feliz del mundo porque tengo un marido. Y cuando me di cuenta que no era feliz, yo dije, ya va, ¿qué pasó aquí? Y ahí fue cuando empecé a hacer ese viaje interior, ya va, ¿y qué pasa si mi felicidad no es en base a quien tengo al lado? ¿Qué pasa si mi felicidad empieza conmigo? Y ahí Claro, me di a la búsqueda de ver, ajá, y entonces, ¿quién soy yo cuando yo no estoy con esta persona? Pero claro. también yo sé que muchas mujeres pasamos por eso, que tenemos como un plan de vida que tiene que girar en torno a la pareja, a los hijos, a todo crecimos viendo como normal, como que el deber ser de la vida es que la mujer tiene que ser madre, tiene que ser esposa, tiene que ser amiga, pero ¿en qué momento eres mujer? ¿En qué momento asumes que tú tienes sueños, que tú tienes una necesidad de expresión creativa, de que Sí, quieres ser auténtica y que quieres escoger un camino diferente? ¿Sí? definitivamente. Claro, Sí, entonces, por eso es que yo digo, yo voy a escribir este libro porque yo sé que yo no soy la única, ¿no? ujú. Sí, de acuerdísimo. Y creo que eso que comentas allí del tema de las creencias, que a veces siento que se nos exige muchísimo al final como mujeres. O sea, la sociedad exige mucho de la mujer, que no podemos tener una faceta de nuestra vida, digamos, mal atendida. Tenemos que atender la casa, la profesión, el hijo, la pareja. Y si algo está desatendido, pues ya no servimos, ya somos malas, ya tenemos poco valor. Estamos sobrecargadas. Total. O sea, la realidad es que no se imaginan de pronto también la carga mental, que es algo que no vemos, pero existe y es real, Y que la carga representa, emocional. y la carga emocional que representa cargar con cada una de esas facetas, que no existe perfección en el mundo de nadie, pero que se espera que la mujer sea perfecta al final, ¿no? Correcto. Entonces tú sostienes a todo el mundo emocionalmente y Y después te tú, das cuenta porque estamos condicionadas al amor sacrificado, que fue algo que yo me empecé a cuestionar y que también fue una creencia que tuve que empezar a desmoronar, porque es que el amor sacrificado no existe, no es sano. Entonces claro, crecimos en un concepto del amor que no es sano, donde si tú tienes en lo que tú intentas dar lo que no tienes porque a sacrificio tuyo, ¿no? A cuestas tuyas. Y claro, entonces esa fue una de las cosas que también hay que trabajar porque si tú no estás bien, evidentemente, ¿qué estás dando? Si tú no estás claro. bien, el otro no estás bien. Pero hemos De- crecido con ese concepto distorsionado y, o sea, tuve que hacer un trabajo interno de desmoronar todo eso y ya va. Todo lo que yo creía en un principio que era amor, en realidad no lo era. Entonces, por Ujú, eso tracé ese camino de vuelta al amor, de ujú, vuelta a mí, porque en definitiva, si tú no sabes quién eres y no sabes qué concepto del amor tienes, te metes en una relación a ciega, ujú. estamos haciendo. Claro. Estamos ciegos de la mano, yendo de la mano juntos a qué, al precipicio. ¿Me explico? Claro. Y sabes que tengo una curiosidad aquí, seguramente es una curiosidad de muchas personas que ahorita nos escuchan,
porque hablamos un poco de, tiene que desmoronarse, ¿no? Y bueno, me imagino que visualmente cada quien le pondrá la imagen de lo que significa desmoronar. Me parece que es mucho hacia lo interno, pero es algo, no sé, digo para ponerlo más práctico, se sigue un paso a paso. ¿Cómo se siente desmoronar eso, Dalita? ¿Cómo es también un acompañamiento con algún profesional? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo transitaste? Sí, 100% compañía de un profesional y Ok. ojo, tiene que ser un profesional con el que tú resuenes. En mi caso, tuve muchos no. Me enfoqué hacia terapeutas holísticos porque yo creo en la terapia integral, no desde la mente, sino también desde el cuerpo, ¿no? Y desde el espíritu. Ujú. Afortunadamente caí en buenas manos, no voy a decir caí, ¿no? Sino la palabra elegí, buenos terapeutas que me ayudaron en ese proceso porque la verdad es que, o sea, duele, sí, duele porque es como que si te estás quitando pieles que ya no te sirven. Claro, Entonces, siempre es bueno contar con alguien que te diga que vas a estar bien. Obviamente tú en ese momento te cuesta asimilarlo, pero sabes que estás acompañada y eso es lo que hace la diferencia, el acompañamiento, ¿no? mm, Y, y sí, hay que hacer el trabajo. Definitivamente, en el momento en que yo entendí que yo estaba viviendo historias que no eran mías y que yo decidí, ok, no repito más, y yo sé que es el caso de muchas mujeres que repiten historias y que se encuentran con diferentes relaciones y siguen apareciendo los mismos detalles, es precisamente por eso, porque hay que desmoronar todas esas creencias que seguimos repitiendo una y otra vez, aun cuando estemos en diferentes relaciones. Entonces, claro, acompañamiento profesional, sí. Disposición al cambio, sí. también. Disposición a convertirte en tu mejor versión, sí. Esa es la invitación. Claro. ¿Y cómo fue darte cuenta que al final no todo estaba perdido? Porque en ese momento me imagino que pensabas, no, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Después de haberme desmoronado, empezar de cero, lo que sea que haya pasado por tu cabeza, nos puedes compartir también si quieres, ¿no? ¿Cómo fue al final darte cuenta de, mira, lo que yo pensaba que me iba a pasar, ahora estoy mejor que nunca? Eso, fabuloso. Fabuloso porque yo me di cuenta que la que estaba perdida en mi vida era yo y Claro, reencontrarme fue un proceso tan bonito. O sea, no tengo palabras para describir lo que se siente cuando ya estás de vuelta a ti. Y cuando la gente también se da cuenta de que te dice, wow, qué cambio. Porque definitivamente se nota en tu vibración, se nota en tu piel, se nota en tu forma de expresión, wow, se nota en tu seguridad al hablar. O sea, claro. de ser una persona que te puedo decir, vivía en las sombras y con mucho amor y mucha compasión abrazo a esa Dalita que estaba en las sombras, que le tenía miedo a todo, a esta Dalita que no le da pena decir lo que piensa y lo que siente, porque es que viene un espacio de completa confianza y de la experiencia de todo lo que ha vivido. Entonces, no es que yo esté hablando cosas por hablar, sino que lo viví y por eso lo comparto, para que todos tengan esa misma transformación y puedan llegar a ese lugar interior donde tú estás absolutamente consciente y en confianza de ti mismo, porque al final yo digo que se trata de un camino de vencer tus propios miedos, de Ujú. conocer qué es eso que te está sosteniendo, que no te deja avanzar y decir, ya va, voy a cambiarlo porque esto no es mío. Y si Qué yo bonito. quiero llegar del punto A al punto B, tengo que identificar qué no me sirve y elegir y hacer los cambios para que sí funcione. Y eso es un constante aprendizaje. No es Claro, que ya hice mis terapias y ya sané y ya eso no va a volver a pasar nunca. No, lo que estamos es conscientes de que cuando esa herida o esos traumas o ese patrón o esa banderita roja vuelva a pasar, tú ya sabes cómo manejarlo, porque claro, eso está en tu interior, eso no se va a desvanecer. Y lo que claro. te da la sanación es eso, que estás consciente de que eso existe y de que lo puedes manejar de una forma más amorosa, más responsable y más Total. en resonancia con quién eres tú realmente.
Y cuéntame cuando te convertiste al final en escritora, o sea, ¿qué papel jugó en este proceso de sanación? La escritura, el yoga, la canalización, ¿esto fue algo que descubriste en el proceso o es algo que ya traías contigo de alguna manera integrado? Lo traía integrado, pero el yoga sí llegó a mi vida justamente con el divorcio. ¿Por qué? Porque yo estaba tan mal, tan en mi proceso, que ciertamente el yoga, la hora y media de clase de yoga que yo tenía al día, era la única hora que yo estaba en paz. Wow, Era la única hora del día que yo no estaba llorando, que yo no estaba envuelta en esos wow. pensamientos de, Se me puso wow. difícil, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí el yoga fue algo que me ayudó muchísimo. Ahora, la parte de la canalización de ángeles, yo siempre considero que he estado siendo guiada y ellos mismos me trajeron a este mundo del yoga. Ellos mismos, como comento en mi libro, al final pude ver todas las sincronicidades que se dieron para que yo llegara aquí. O sea, por eso te digo, nada es casualidad, no hay desviación, más bien nos encaminan los ángeles. Cuando tú estás, bueno, yo le llamo ángeles, tú lo puedes llamar Sí, como tú lo quieras llamar, pero definitivamente hay una fuerza superior que nos está moviendo y nos está alineando con nuestro camino de vida. Entonces, si ujú, tuviera que ponerle un orden, yo diría que desde siempre yo he escrito, pero para mí, ¿no? Y que la claro, guía angelical siempre ha estado, solo que se va fortaleciendo con el tiempo. Y cuando llegó al yoga es como que pude integrar todo de mente, cuerpo, espíritu, porque, o sea, se dio la sanación en todos los niveles, ¿no? Porque a través del yoga también movemos la parte energética y también le damos al cuerpo la oportunidad de que libere con los movimientos todas esas emociones que están por ahí estancadas. Entonces, a nivel del cuerpo con el yoga tuve la oportunidad de mover esas energías, de sanarlas. A nivel de la escritura, porque entonces cuando sale este precioso libro, esto fue un trabajo de reescribir mi historia, de resignificar, de ok. no ser más la víctima de esa historia de perfección que yo me creé, sino de la responsable. Ok, yo hice esto, bueno, ahora cómo lo transformo y cómo le saco el provecho, porque todo tiene un propósito, como te lo digo desde que empezamos la conversación. Entonces, Claro. eso todo fue como que integrándose y el libro en realidad es el resultado de todo eso. Me encanta definitivamente porque es un proceso de transformación profunda, pero que verdaderamente vale la pena al final correr y transitar por ese camino. Dalita, ¿qué agradeces hoy de todo ese proceso? Todo. Le agradezco todo. No, no me arrepiento de ni una lágrima que derramé, no me arrepiento de nada, todo me formó, es como dicen que el diamante se va puliendo con todos esos procesos, pues bueno, hay que pulirnos. Si queremos brillar más, pues hay que seguir puliendo, ¿no? Pensando un poco en aquellas personas que hoy se encuentran en una situación similar a en la que estuviste, ¿cómo, cómo guiarlos? ¿Cómo de alguna manera, o déjame plantearlo de otra manera, cómo pasar del miedo, ¿sí? A la sanación? No sé si tú de pronto lo puedes describir como seguir estos pasos. Sé que mencionas el tema de del terapeuta. No sé si de pronto apoyaste con alguna terapia de constelación familiar. Me imagino que tener relaciones cercanas. Sí, porque un poco decir, bueno, ahora estoy en esta situación, yo me hace sentido tu historia, me conecto, vivo en esta situación, quiero tener el valor de hacerlo, pero tengo miedo. Normal. ¿Cómo comenzar? Mira, el miedo siempre va a estar. Y yo creo que el miedo más grande que tenemos es a sentir. Entonces tenemos que darnos el permiso de sentir, primero que nada. Yo en mi caso, yo me sentía sola, sola, literalmente sola, que yo dije, "Ajá, no tengo amigas a quien le cuento, no tenía comunicación con mi familia, o sea,
Y a través de esto, de permitirme sentir y de permitirme mostrarme lo que estaba sintiendo, es que comencé a crear una red de apoyo y me di cuenta que no estaba sola. Entonces empecé a rescatar esas amistades de años y empecé como, necesito ayuda, o sea, hay que asumir que es un proceso que necesita acompañamiento. Y Claro. claro, tampoco es que puedes andar por ahí, uno, la intuición te va guiando con quién es, vale recuperar ese contacto, esa amiga que tú de repente pasaste años sin llamarla y que tú sabes, oye, déjame recuperar esto porque es que necesito mi red de apoyo. Entonces, Ujú, a raíz de esta experiencia pude entender y valorar el concepto de la amistad, pude ujú. rescatar esas amistades que vale la pena y hoy por hoy pienso que es lo más importante tener su red de apoyo emocional, Claro. porque las situaciones de la vida siempre nos van a poner arriba, abajo, pero si tú tienes tu red de apoyo, vas a tener las mil y una herramientas para superarlo. Por eso es que digo que no estamos solos en estos procesos internos de transformación. Eh, el terapeuta, por supuesto, tu red de apoyo emocional y eso, principalmente la apertura a sentir, a ser vulnerable. Como Claro. comparto en mi libro también, tu vulnerabilidad atrae a tu tribu, atrae a Sí. tu red de apoyo emocional y también es lo que te permite conectar con la gente, porque parece algo como que muy simple, pero en el momento en que tú conoces a alguien, tú le dices, no, que yo soy divorciada, entonces sale la otra, ay, estoy pasando por un proceso de divorcio y entre Ya. almas se reconocen las miradas así como que te siento, estoy aquí para lo que necesites, vas a estar bien, ya yo lo pasé, te aseguro que vas a estar bien, no te vas a arrepentir. Claro. Claro, hay procesos que requieren una transformación en mi caso, por ejemplo, no lo pude hacer con la pareja que yo tenía. Hay gente, hay personas que pasan esos procesos de dolor y crecen juntos, pues ya la vida Claro. dirá si es un proceso que se puede llevar en compañía o en solitario. Pero es eso, hay que transformarse, el alma pide evolucionar, pide crecer. El libro también se llama Más que un adiós, el regreso a mi alma. Y me quiero detener en ese regreso a mi alma. ¿Cómo se siente regresar al alma, Dalita? Fabuloso. Voy a usar esa palabra, pero, o sea, no hay palabra. Es algo que se siente. Es algo que tú dices, o sea, no importa dónde estés, no importa con quién estés, tú siempre vas a estar contigo. Tú eres tu hogar y tú eres tu centro. Y está bien tener compañía, está bien tener tu círculo de apoyo, pero también tienes que entender que si no tienes círculo de apoyo y no tienes compañía, te sigues teniendo a ti. Y eso es lo más importante, porque tú eres la persona que te va a acompañar el resto de tu vida. Y, Sí. y eso es importante, o sea, reconocerlo, ¿no? Y darte el apoyo y darte el sostén. Y en esos momentos que no tienes, por ejemplo, a nadie a quien abrazar, tú te abrazas, tú te sostienes, tú te das esas palabras que te gustaría que alguien te dijera en esos momentos difíciles. Entonces Ujú. es aprender a reconocer como, digamos, las múltiples facetas de ti y saber que tú siempre vas a poder contar contigo, que tienes Claro. que dejar de buscar a alguien afuera, ¿no? Eso es lo Claro. más importante, que estás contigo, que te honras, que te conoces, que te aceptas y que cuentas contigo, independientemente de todo lo que pasa en tu exterior. Sí, además que yo creo que la persona más importante para uno mismo somos nosotros mismos. De hecho, esa pregunta se la haces a cualquier persona y, bueno, es mi mamá, es mi papá, es mi hijo. Sí, y por supuesto que también son importantes, pero tú eres la persona más importante para ti al final. Entonces eso que dices creo que también liga mucho con el amor propio. Abrazarse a sí mismo es algo que la gente le cuesta hacer porque todo lo damos hacia afuera, pero nosotros también necesitamos apapacharnos, consentirnos, encontrarnos, entendernos, escucharnos, porque todo lo que
damos. Y vernos. Párate al espejo, vete a los ojos. Claro que sí. Y dite cosas lindas. Tú en ese Ujú. espejo y dices, qué bella estoy hoy, qué preciosa, qué inteligente yo Mira todo soy. lo que has logrado. Sí, Date, felicito, te lo mereces, date tus ¿verdad? créditos. Importante es eso, me encanta. Para esas personas, Dalita, que hoy están pasando por una situación similar, ¿qué les dices? Que se atrevan. Que se Que se atrevan. atrevan a conocerse a sí mismas, porque esos caminos difíciles es una puerta maravillosa hacia el autoconocimiento. Entonces no pienses que se te está cayendo el mundo aunque parezca. En realidad Sí, es una puerta mágica para que llegues a ti. Es un camino maravilloso. me Así que encanta. atrévete, atrévete a ser libre, atrévete a dejar atrás esas creencias limitantes y todo eso que te dijeron que tenías o que debías de ser y que Ujú. atrévete a ser tú mismo. Definitivamente, porque al final la vida es una sola, al menos esta, y no te arrepientas en un futuro de las cosas que no hiciste, que al final esa es la estadística, que las Claro. personas de 90 años le haces una pregunta de qué te arrepientes De lo que y no la vivieron. respuesta por lo general es lo que no hice. Ujú. Porque no te arrepientes de donde hiciste y fallaste y te levantaste 5000 veces y seguiste adelante, eso no. Pero te arrepientes de lo que no hiciste. Y yo creo que hay que aprovechar que tenemos la oportunidad de escuchar ese tipo de cosas para reflexionar y decir, bueno, ¿de qué me podría arrepentir mañana que de pronto no quiero hacer y no hago por miedo, ¿no? Al final. Pero es muy Claro. importante lo que dices. Oye, Dalita, sabes que siempre para todos mis invitados tengo una pregunta al final, porque este podcast se trata justamente de lo que describías en la mitad de la entrevista, y es básicamente ese equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma, todo ese transitar por el yoga, la escritura, este proceso de sanación integral que hiciste, que definitivamente es algo bastante importante. Pero me gustaría preguntarte a ti, ¿qué significa para ti vivir en equilibrio de la mente, el cuerpo y el alma? Bueno, voy a usar la palabra que usé al comienzo de la entrevista, presencia. Ujú. Una persona que está en equilibrio en mente, en cuerpo y en espíritu, vive en el aquí y en el ahora. Qué bella, 100%. qué bella, me encanta. Presencia. Bueno, no quiero que esto sea, no porque sea lo último, es lo menos importante, pero seguramente hemos despertado la curiosidad de muchísimas personas que quieren saber dónde está tu libro, dónde lo pueden adquirir, quieren leer esa historia completa que hoy has de alguna manera resumido. A ver, cuéntanos. Bueno, el libro está disponible en Amazon, la versión digital, la versión física. Y les tengo una sorpresa en los próximos días. Lo voy a estar promocionando gratis ¡Wow! por versión digital Kindle. Así que no se pierdan la oportunidad de adquirirlo de forma gratuita en los próximos 2 días. También me pueden conseguir por Instagram, Dalita Baquian. Y también estoy disponible para las sesiones de coaching. Si necesitas ayuda para transitar este camino, tienes que saber que no estás sola, no estamos solos y aquí estamos para tendernos la mano. Me encanta y toda esa información la vamos a dejar aquí abajo porque si estás interesado, además es una excelente oportunidad de adquirir este libro gratis. No se lo pueden perder porque yo lo leí, vale la pena. Creo que suma, aporta y esas son las cosas que hoy tenemos que integrar en nuestra vida, ese contenido de valor que nos hace fuertes, nos hace mejores seres humanos y sobre todo nos hace Siguiente, recapacitar y reconectar con nosotros mismos. Así que me correcto. encanta. Todo eso lo vamos a dejar, Dalita, no te preocupes. Yo sé que querías hacer algo al final. Sí, Sé que eres canalizadora de ángeles también. Entonces, no sé si tienes sí, algún vamos mensaje a para poner un mensajito. A ver, yo quiero. Vamos a ver qué quieren los ángeles que le dejemos saber a esta linda comunidad que nos ve Claro que el día sí. de hoy. Así que voy a sacar un mensajito. Aquí tenemos al arcángel Raguel, el arcángel de la paz y de la armonía. Mira. Wow, me encanta, qué belleza. Y dice, gracias, Raguel, por rodear nuestras vidas con la luz de la armonía.
Me Así encanta. que es la armonía, unión en cuerpo, mente y espíritu. Aquí en la trilogía podcast, ¿Qué ajá, más? ¿qué No, más? me Y que es encanta. armonía, presencia. Así que mira, más claro no hablan los ángeles. No, me Me encanta, encanta. me encantó, qué belleza, qué belleza. Ujú. Gracias, Dalita, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Es un gusto tenerte por aquí. Siempre será tu casa y te esperamos también para que compartas con nosotros qué más viene, porque sé que por allí estás gestando varios proyectos que seguramente en otro episodio revelaremos. Seguro. Bueno, Desi, encantada, encantada y no puedo esperar para repetir otro episodio contigo. Un abrazo. Claro que sí. Si este episodio te aportó valor, recuerda suscribirte, darle like, compartir con alguna persona que creas que lo necesita. Recuerda que el camino al equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma es un viaje de aprendizaje constante. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.